Momento de recibir a los periodistas Carolina de Lisa y a Martín Tocar, autores del libro Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder, de Editorial Sudamericana, a quien le agradecemos por estar aquí acompañándonos en este miércoles de turismo. ¿Cómo va, Ulises? ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos, está vacía la ciudad, así que no tuvieron problema con llegar. Lo que sí, supongo que les cortamos quizás alguna mini vacación, ¿o no? No, se está de trabajando. ninguna manera. De ninguna manera. Full. Bueno, queríamos comenzar preguntándoles cómo es que surge la idea, ¿no?, del libro, primero que nada. Y surge por allá por fines de 2023, en el último trimestre, ahí septiembre, octubre, que bueno, que estaba todo este tema en la vuelta. Ya en marzo había denunciado públicamente Romina Celeste Papazo a Penades, y a partir de eso se abre una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y bueno, empiezan a aparecer otras denuncias, ¿no? En eso finalmente Penades es imputado y empieza la investigación fiscal. Y bueno, y lo que nos planteábamos en el medio es que había como muchas preguntas que nos hacíamos, que no entendíamos, que había muchas dudas también sobre si eso era real, era armado, qué estaba pasando. El senador en ese momento, bueno, ya era ex senador, pero decía que era algo en su contra. Entonces lo que intentábamos era contar eso, o sea, si realmente había toda una vida oculta detrás que nos enteramos en 2023 o no, ¿no? Tratar de perfilarlo, contar quién es él, cómo pasó que este senador tan prestigioso y con tanta credibilidad termina de un día para otro preso en una cárcel de forma preventiva a la espera de un juicio. Yo me separaba, ¿no?, una pregunta que ustedes se hacen de forma retórica en el libro, y es ¿por qué no esperar al juicio para empezar a escribir, ¿no? y hacerlo en cambio a medida que transcurrían los hechos? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, fue una discusión también que tuvimos desde el inicio en el proceso y hasta el final, y que obviamente no tenía una solución perfecta, había argumentos para un lado y para el otro. Lo que nos inclinó hacia el lado de que era pertinente en este momento era que, primero, que no era un libro sobre la causa, sino un libro sobre Gustavo Penades en todas sus facetas, y queríamos perfilarlo a él, contar su historia, sus inicios, en la vida personal, familiar, ¿no? En su infancia, después su inicio en el mundo político, en el sistema político. Y bueno, después obviamente todo eso, vincularlo o ver cómo iba en paralelo con otras cuestiones que después se vieron que estaban ahí arriba de la mesa. Y nos parecía que hacer ese doble trabajo, por un lado de contar quién es este protagonista que hoy enfrenta todas estas acusaciones, y en el marco de ese trabajo ver cuáles son los elementos que están arriba de la mesa y cuáles son las distintas denuncias y cómo pueden ordenarse, cuáles son las diferencias entre sí, ya era un trabajo que valía la pena. Obviamente admitiendo y siendo honestos también en la escritura del libro, en los momentos en los que hubiera cosas que nosotros no pudiéramos afirmar con certeza, que eso efectivamente todavía hay cosas que no se pueden saber, ¿no? Pero respecto a lo que tiene que ver con el juicio, la causa judicial, creo que el libro también ayuda a ordenar algo que estaba un poco desordenado, ¿no? De un montón de testimonios, que además, por haber reserva en la causa judicial, muchas veces la información salía a cuentagotas. Y bueno, creo que el libro también logra eso, ¿no? Ordenar, decir, bueno, hay unas denuncias que tienen que ver más con una época temprana de Penades, con los años 90, con principios de los 2000, y después hay otro grupo de denuncias que son más recientes, desde 2018 hasta 2022, y contar las diferencias también en cuáles son los elementos de contexto de unas y otras, creo que es relevante. ¿Y cuánto les había tocado trabajar como periodistas con el caso en sí antes del libro? En realidad, nosotros trabajamos, él trabaja en El País, yo trabajo en El Observador. Obviamente como periodista siempre lo está siguiendo, pero no somos los periodistas que cubrimos judiciales en cada uno de los libros, ¿no? Él trabaja en de los diarios, él trabaja en El Que Pasa, yo trabajo en el área de estrategia de suscripciones, o sea, no tiene nada que ver, pero obviamente veníamos siguiendo el caso, o sea, lo veníamos trabajando full para el libro, ¿no? Claro. ¿Y en qué fuentes se respaldaron? Vos ahora, Martín, hablabas de esto, de las audiencias, del material legal que estaba en la vuelta, pero sin duda que ustedes también estuvieron en otras cosas, dialogaron con otra gente.
Sí, hay más de 100 fuentes consultadas, además de documentos, algunos reservados, como todos los vinculados a la causa judicial, que accedimos a buena parte de la carpeta fiscal. Y bueno, también no queríamos agotarnos en lo que tuviera que ver con eso, ¿no? Porque Penades no es solo lo que digan los abogados de un lado y del otro, o lo que tengan para decir incluso las víctimas que hoy son parte del caso judicial, o lo que pudiéramos obtener de esos documentos, sino también lo que piensan de él las personas que estuvieron cerca suyo durante tantos años, ¿no? Eso incluye colegas del sistema político de los 90, o sea, que crecieron junto a él, y también otras figuras que digamos lo conocen de años más recientes, Sí, así como también también, otros ¿no? entornos que quizás no son tan notorios, o que quedan por fuera del radar de la cobertura periodística, pero que nosotros nos pudimos ir acercando, digamos, de la faceta de la vida personal, de la vida familiar, que obviamente ahí había gente que nos decía, miren, no, la verdad no me interesa participar, no quiero hablar. Y otras... ¿Eso lo recibieron mucho? ¿En no quiero participar? Sí, estuvo arriba de la mesa en varias personas que contactamos, pero por suerte también otras que a veces con una reticencia inicial, pero después de algunos acercamientos sí estuvieron dispuestos, y otros que directamente también abrían la puerta a dar su parecer, ¿no? Que no en todos los casos es el mismo, pero que nos ayudaba también a tratar de ir acercándonos a la figura de Penades. Y hablaron con alguna víctima también. Bueno, hablamos, en el libro recoge el testimonio de Javier Viana, que es una persona que lo conoce desde principios de los 90, que es cuando Penades empezaba como edil, ahí en edil, en la transición para entrar en el Parlamento. Y bueno, y él cuenta su vinculación. Nosotros nos contactamos con él porque habíamos llegado a conocer que había tenido un vínculo violento, él no tenía muy buen recuerdo de esa relación que había tenido con él, y lo tratamos de dar con él para que nos cuente un poco más. En realidad, en ese momento nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar, o sea, no sabíamos si él era menor, era mayor, cuál era el contexto. Y en ese testimonio, cuando empezamos con las entrevistas, él dice que empezó su relación siendo menor de edad, ¿no? Y algo que después, obviamente, estamos hablando de un testimonio que ya pasaron más de 30 años. Entonces, a veces reconstruir esos momentos le lleva tiempo también a la persona que de repente ahora tiene otra vida y tiene que ir como hurgando en ese recuerdo que fue lo que fue pasando, y se va acordando de cosas, ¿no? Entonces, en sucesivas entrevistas, por ejemplo, el tema de la edad, él al principio dice, y bueno, yo cuando empecé tenía 17 o 18 años. Y después dice, no, en realidad, hablando en otras conversaciones, dice, no, yo tenía 17 y ahora me acuerdo que me faltaban unas semanas para cumplir los 17, o sea, va como afinando aquello que recuerda, que para nosotros obviamente es prácticamente imposible chequear, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para confirmar que él tenía esa edad? No lo podemos hacer, o sea, nos basamos obviamente en su testimonio, pero de lo que sí podemos, que es lo que aparece en el libro, es de esa relación, de cómo era esa relación, que más allá de si era menor o no, que eso es algo que le compete más bien a la justicia Claro. laudar, y es algo que les compete a ellos, porque ahí se ve qué tipo de delito cabe, si cabe delito, etcétera. Lo que a nosotros nos importaba era poder retratar esa relación de abuso de poder que había por parte de Penades con el caso de Viana, ¿no? Que va más allá de si era menor o mayor. Ujú. Por otro lado, sabemos que ustedes intentaron entrevistar tanto a Gustavo Penades como a Sebastián Maubecín. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Sí, nos contactamos en una etapa inicial de la investigación con ambos, en el caso de Penades directamente, en el caso de Maubecín a través de uno de sus abogados. Y ahí en ambos casos la puerta quedó entreabierta, digamos, en una primera oportunidad, como no necesariamente una entrevista, pero quizás una instancia en la que pudiéramos conversar y intercambiar sobre las cosas que nosotros teníamos o lo que ellos pudieran decir. Y bueno, esa oportunidad se fue diluyendo a medida que pasaba el tiempo. En el caso de Penades, sobre todo, se mostraba como dispuesto a eso, a recibirnos y conversar en cualquiera de sus formas, pero obviamente eso implicaba una serie de pasos burocráticos, estando él recluido en la cárcel de Florida, y esos pasos nunca se terminaban de dar, y en una etapa final del libro, ya como intentando
cerrar de si podíamos tener una conversación con él o no, nos quedó como más claro que finalmente había una decisión de no participar, de no querer formar parte del... O sea, del la libro. decisión era de él, no era tanto... Bueno, ahí no podemos hacer como no podemos rastrear exactamente si responde más a una estrategia de defensa, una convicción suya de que no era lo mejor. Pero bueno, ahí también es verdad que es legítimo que no quisieran participar, pero intentamos sortear ese obstáculo tratando de contactar a otras personas de su confianza, que lo conocieran de antes, algunas de ellas no necesariamente que supieran los pormenores del caso, ni de su estrategia de defensa, y algunos otros que algunos elementos manejaran, y bueno, a raíz de eso y algunas otras charlas que tuvimos, poder acercarnos lo máximo posible a cuál es su visión de las cosas, ¿no? De una persona que se declara inocente hasta el día de hoy, de todos los delitos que se le imputan. Sobre esa cuestión, en lo que refiere a la causa judicial, lo que nosotros planteamos es que hay como distintas formas de pararse, distintas hipótesis que trazan las diversas personas que consultamos, ¿no? Y está la postura de Penades y de su defensa y su entorno más cercano, que dice, bueno, él no hizo ninguno de los delitos, no cometió ninguno de los delitos que se le imputan. Después hay otra visión que es un poco más matizada, que dice, bueno, hay casos más viejos en los que sí tiene una responsabilidad, y que hay elementos de contexto y coincidencias entre distintas pruebas que dan como más fortaleza a esos relatos, pero quizás esos sean ciertos y los más nuevos vengan un poco más enturbiecidos o desfigurados o directamente elaborados y fabricados. Esa es como una segunda visión de las cosas, y una tercera que dice, esencialmente Penades es responsable por los delitos y por las acusaciones que pesan sobre él, tanto en los más viejos como en los más nuevos, más allá de que en algunos de ellos puede haber contradicciones, que algunos, los más polémicos o los que más contradicciones han mostrado, sean descartados. Esas son como las tres visiones y los tres postulados que están hoy arriba de la mesa, y que nosotros también los plasmamos en el libro como distintas posibilidades, cada una de ellas también con comentarios respecto a qué tan verosímiles son. Antes de seguir, porque ahora que ustedes ponen, ¿no?, sobre la mesa esto de las tres opciones, algo que yo me preguntaba a medida que leía el libro era, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? ¿A qué conclusión con respecto a la causa o con respecto a Penades? Bueno, con respecto a la figura de Penades, porque digo, es difícil también pararse en un lugar de total objetividad, porque como decías, una cosa es la causa judicial y otra cosa es lo que recoge uno como periodista, los relatos, entonces... Sí, no, a ver, para nosotros, o sea, realmente lo que nos propusimos desde el día 1 era trabajarlo con la mayor independencia y sin que sea una trinchera de ninguna de las partes en el caso, ¿no? A ver, nosotros sobre la causa judicial obviamente no podemos laudar, no podemos llegar a una conclusión porque no somos técnicos ni profesionales en la materia, ni abogados, ni fiscales, no se excede, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista periodístico y lo que nosotros nos propusimos, que era tratar de contar quién es Gustavo Penades, yo creo, al menos creo que queda bastante plasmado en el libro, que es una persona que siempre abusó de su poder o del lugar que ocupaba en el sistema político desde el punto de vista público para sus acciones en la vida privada. Y eso tiene que ver con las vinculaciones que tenía de forma privada o íntima, pero también tiene que ver con sus relaciones en lo político. O sea, a él varias veces hay testimonios que dicen, bueno, sí, nosotros le teníamos respeto y a veces hasta cierto miedo, ¿no? Porque él tenía como esa soberbia, decir yo tengo el poder, yo soy senador, yo soy la persona que te abre puertas, entonces vos, o sea, tenés que servirme, ¿no? Y cuando hablo de servirme no es solo desde el punto de vista íntimo en algunos casos, sino también desde el punto de vista político. Uh-huh. ¿Y qué pasó con el entorno de Penades, ¿no? Con sus allegados, con amigos, gente que trabajaba con él. ¿Por qué es que se mira para el costado? ¿Por esto mismo que ustedes dicen, por esta forma de ejercer del senador, ese poder que tenía? No sé, yo creo ahí que hay varias partes, ¿no? Por un lado sí es evidente que hay personas que miraron para el costado a lo largo del tiempo,
es evidente, no hay otra forma de entenderlo. Y hay otra parte, hay otras personas que realmente no vieron ese aspecto de él. O sea, y que hasta el último momento confiaron. Y de hecho, el inicio de la causa implicó para ellos también un revisar dónde estuvieron parados todo este tiempo. O sea, hay gente muy afectada alrededor porque siente que no la vio venir, digamos, que no vio ese aspecto de él. Ahora, cuando uno sabe que hubo fiestas en los 90 en los que se cometían excesos, ¿no? No voy a decir, bueno, todo el mundo sabía que había menores, no, pero sí sabían que había algunas cuestiones que de repente no estaban, no eran del todo válidas, por decirlo de alguna manera. Eso, la gente más menos que lo rodeaba a él conocía de eso. Entonces, en ese sentido, pasó por ahí y quedó, ¿no? Ahora se prende la lamparita. Y bueno, sí, es un revisar de todos, ¿no? Creo yo ahí, en ese sentido. ¿Y de cuándo datan justamente las primeras denuncias, los primeros abusos? Así no sean denuncias ante la justicia, pero digo, de los relatos que ustedes pudieron recoger, ¿no? De Viana. Claro, sí, hay un primer caso que está en la órbita judicial de una persona que declara que a fines de la década de los 70, inicio de la década del 80, en Carrasco, siendo él un niño de unos 9 años aproximadamente, y Penades unos años mayor, en el entorno de un cuadro de fútbol que tenían en el barrio, ahí hay unos primeros abusos, según lo que él relata, viniendo de otro país, bueno, más de 40 años después, y diciendo que en distintas ocasiones Penades lo llevaba a un cuarto y ahí había situaciones de abuso sexual, que Penades en su entorno lo que dice respecto a eso es que eran dos preadolescentes teniendo una exploración sexual. Ahí está la otra cara de la moneda de esta persona que 40 años después viene y cuenta un episodio traumático. Por eso está plasmado, digamos, en la causa judicial como un elemento también más de contexto que como una cuestión a perseguir penalmente. Después, en el resto de la cronología, es a partir de los 90 que aparecen, digamos, relatos del 93, 94, con personas que dicen haber sido abusadas por Penades, explotadas sexualmente también, Penades siendo edil, después electo diputado en el 95. En el 99, por ejemplo, está el caso de la víctima B, que nosotros llamamos Bruno Barrios en el libro, que es la persona por la cual se le imputa el delito más antiguo hasta el momento, o sea que en las imputaciones que se hicieron en octubre de 2023, la más vieja es esa del 99, el 4 de diciembre de 1999, que esta persona dice que se encontraba en Punta del Este con un currículum bajo el brazo, a punto de cumplir los 18, a fin de ese mes cumplía los 18, pero dice que tenía 17 años en ese momento. Y que, bueno, Penades aparece en esa instancia con su auto y tiene una conversación con él, le dice que lo puede ayudar a conseguir algo, que él era diputado en ese entonces, y terminan yendo, o sea, primero ahí hay un pedido de Penades de que haga una especie de favor sexual, llamémosle, y terminan en un motel, un suceso que a esta persona, digamos, lo marca profundamente según su testimonio. Después siguen apareciendo, digamos, con el paso de los tiempos, algunos otros testimonios. Bueno, el de Romina Celeste, uno de los más polémicos también de toda esta historia, es en el entorno de 2006. Después el otro también personaje polémico es el de Mastro Pierro, que es como una suerte, ellos dos figuran como una suerte de punto medio en toda esta cronología. Mastro Pierro que se sabe o está confirmado que hubo un encuentro sexual con Penades en 2020. En ese momento Mastro Pierro era mayor y hay otra persona también que participa de esa instancia que también era mayor. Mastro Pierro lo que dice es que hay una instancia anterior con él siendo menor de edad, en la que también estuvo con Penades a cambio de dinero. Y bueno, eso también es parte como de la discusión, porque hay distintas versiones. Y después vienen 6 casos más recientes, de vuelta de 2018 a 2022, que hay 4 de ellos que involucran a Sebastián Mauesín como intermediario, que ubican a Sebastián Mauesín como intermediario, y otros 2 que no,
que tanto en 2018 como en 2021 relatan que Penades por distintas vías accedió a ello, uno por celular y otro contactándolo en la calle. Y son esos 6 últimos casos quizás los que también por muchas razones sean el foco del juicio, ¿no? Y nombro 2 por resumirlos. Uno tiene que ver con la cadena de las prescripciones, de prescriptibilidad, llamémosle, que claro, para ir a los casos más viejos y para que ellos sean perseguibles penalmente, eso es posible, incluso es discutible, pero es posible porque hay una cadena de prescripción que se corta en caso de que haya comisión de nuevos delitos. Entonces, si la prescripción es 10, 15 años y en esos 15 años hay un nuevo delito de la persona que se investiga, bueno, esa prescripción no corre. Entonces, si cayeran, digamos, algunos del tramo final, puede cortarse hacia atrás algunas de las cadenas de prescripción. Pero después hay un segundo motivo que es más del tipo explicativo o contextual, que podría llegar a alegar después la defensa de Penades, de las diferencias de contexto de los 90 y los 2000, sin quitarle obviamente el peso o el dramatismo a cada uno de esos testimonios, con lo de los nuevos testimonios y los nuevos delitos que se le imputan. Entonces allí es seguramente donde estén cargadas las energías, y también nosotros logramos hablar con muchas de las personas que relatan situaciones de abuso en los 90 y los 2000 de estos últimos casos, digamos, lo que está reflejado en lo que figura en la carpeta fiscal. Hubo un incidente en el 2014 en Punta del Este, y bueno, queríamos consultarles si nos pueden contar justamente qué fue lo que sucedió y cómo se trató en ese momento, ¿no? Eso es interesante lo que pasó ahí, porque fue 10 años antes, digamos, de que saltara prácticamente este tema. Y la realidad es que en 2014, cuando lo que pasó fue que Penades le pidió un favor sexual a un funcionario policial en la madrugada, fue como las 2 de la madrugada, en la bajada para 4 de la Mansa, frente al Enjoy. Y el funcionario no le gustó, digamos, el pedido, hizo la denuncia policial. Lo que pasa en ese momento es que en ese momento lo que sale, o sea, el nombre de Penades no sale en ningún lado. Ningún medio decidió publicarlo, y esto no es digamos una crítica contra los periodistas de ese momento, ni mucho menos, pero es cierto que en ese momento no estaba la discusión sobre todo las cuestiones vinculadas al acoso, y ni mucho menos, o sea, cómo se interpretó ese hecho en ese momento, en la sociedad de ese momento, era, bueno, a ver, acá hay un legislador que en su vida privada hace determinadas acciones. ¿Es delito? No estaba claro que fuera delito. Esa es la realidad. No quedaba claro, y además, en todo caso, no se perseguía de oficio, si hubiera, y el policía terminó retirando la denuncia al día siguiente o a las horas. Entonces quedó como una cosa, como una especie de chisme de verano. Eso fue, ahora no recuerdo la fecha, pero fue 20 y poco de enero en Punta del Este. Ustedes saben además que las noticias en verano son muy difíciles de conseguir, y quedó como eso, como una cosa, un rumor de verano que hasta me parece que se interpretaba como algo jocoso, ¿no? Porque terminaba quedando en evidencia algo que Penades había ocultado toda su vida, que es que era homosexual. Y pasó, y a nadie le pareció que era relevante contarlo, porque lo que estaba en juego ahí era la reputación de un legislador, y la vida privada para los uruguayos, la vida privada de las personas públicas y en general es sagrada, siempre fue sagrada. Entonces, en ese caso, yo creo que se optó por seguir preservando la vida privada de este servidor público, ¿no? Y quedó ahí. Y al día de hoy sigue siendo muy difícil de reconstruir, porque esa denuncia no aparece, nosotros no pudimos tener acceso, finalmente la fiscalía sí pudo hablar con ese policía, logró contactarlo también de manera, no por la vía oficial, digamos, ¿no? O sea, pudo dar con ese policía que relató básicamente lo que salió en aquel momento en los medios, ¿no? Pero bueno, eso fue una señal o una cuestión que hablaba ya de la vida privada de Penades, y que aparecía en otros casos, porque también en 2004-2005, había un grupo, un equipo periodístico de Decisión Final que salía en Canal 5, que ya había investigado a Penades porque su nombre había saltado
cuando ellos intentaban hacer un informe sobre prostitución masculina en Parque Valle, y ahí llegan a que Penades iba y además contrataba a menores de edad, le pagaba por sexo a menores de edad. Ese era el testimonio, claro, nunca llegaron a filmarlo, a poder mostrarlo como prueba fehaciente de que eso estaba sucediendo, y finalmente el informe salió con su versión original, que era la prostitución masculina, y nunca se nombró a Penades. Pero claro, a la luz de todo lo que pasó 20 años después, ellos también revisaron aquello, ¿no? Y se acordaron de aquello que había pasado. O sea, mirá en qué terminó, ¿no? Para cerrar, consultarles en qué está hoy la causa judicial. Y bueno, ahora la semana pasada, el viernes, declararon 2 denunciantes más en calidad de víctimas, que ahí está la discusión. Bueno, los defensores de Penades dicen que no son víctimas, o sea, nosotros los pormenores de esa última declaración no la tenemos. Uno de ellos lo llegamos a incluir en el libro, ya había declarado en fiscalía, que era un caso también de que contrataba, digamos, de que Penades levantó en la calle, digamos, en los 90, y en teoría era menor de edad. Hasta ahí sabemos, no sabemos qué declaró después en el juicio, y hay otro caso que sí, no tenemos información, y parecería ser ahora que Viana también va a declarar en prueba anticipada en el juicio. Ya estuvo en contacto con la fiscalía, y bueno, y queda eso. Y la realidad es que la fiscal tampoco tiene mucho tiempo más para ya presentar la acusación y avanzar y que empiece el juicio, ¿no? O sea, ya tiene plazo hasta junio, que se podría eventualmente volver a extender, pero ahí parecería ser que no lo va a extender. No lo puedo decir con certeza, pero todo indica que se está preparando la acusación para alargar ya los tiempos del juicio, ¿no? Bueno, el libro se llama Gustavo Penades, 2 caras de un hombre con poder, es de Editorial Sudamericana. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo puede conseguir la audiencia? Está en todas las librerías. En todas las librerías. Sí, en Montevideo y en el interior también. Debería. Bueno, muy bien. Carolina de Lisa y Martín Tocar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Nada que perder.